Vaca. De Cauto Cristo a Río Cauto, por las riberas del río, se escucha desde el bohío del sabanero su canto. La tarde prepara. Estimada Laritza, ¿nos puedes platicar cómo fue que se pensó y quién pensó este maravilloso jardín botánico de La Habana, Cuba? Bien, en la década de los 60 del siglo pasado, el comandante jefe Fidel Castro decidió, cuando se estaban realizando los proyectos para el cordón de La Habana, que era como una especie de franja en toda la zona sur de la ciudad, acompañada de frutales y de áreas productivas verdes que encerraran toda la ciudad, pues él decidió que sería una buena idea destinar un área como de unas 600 hectáreas aproximadamente a hacer el jardín botánico más grande de Cuba. Y es que se ubica entonces en esta franja, es justo en la línea hidrográfica del río Almendares al sur de la ciudad, y se ubica junto con otros grandes parques de la ciudad. Está el Parque Lenin, está Expo Cuba, está el Jardín Botánico, y todos son como grandes parques que se ubicaron al sur. Y este específicamente de 600 hectáreas en ese momento aproximadamente fue destinado a Jardín Botánico. ¿Cuál fue la idea? Pues buscar a un botánico que pudiese hacerse cargo del proyecto. Buscó entonces al profesor alemán Johannes Wiese, fue un profesor de la Universidad de Jena, quien se abocó a modificar toda la carrera o la manera en que se impartía la docencia de la botánica, repensar cómo se impartía la docencia de la botánica y además pensar cómo podíamos hacer ese jardín botánico. Se decidió entonces que ese jardín botánico incluyera colecciones de las regiones tropicales del mundo, y es por eso que tenemos unas 8 colecciones geográficas, o sea, organizadas con un criterio geográfico, entre las que está Australia, Asia, África, México, Antillas, América del Sur, América Central y Oceanía. Tenemos además 8 colecciones fitogeográficas, o sea, destinadas a las formaciones vegetales de Cuba: la sabana de júcaros y palmas, los pinares, la serpentina, el monte semicaducifolio central, oriental y occidental, los mogotes, el monte seco y la manigua costera, perdón. Esas eran las colecciones de Cuba. Y además tendríamos colecciones de interés económico, o sea, colecciones especiales como plantas de interés económico, o el área de ornamentales, que es en la que estamos, que es la del acceso, y otras colecciones especiales, una dedicada a reunir una colección de palmas de casi 50 hectáreas de todas las palmas de las regiones tropicales del mundo, que se conoce como palmetto, y el bosque arcaico, que es una colección de plantas antiguas o de mayor antigüedad en la evolución. Muchísimas gracias, Laritza. Aquí Laritza nos va a hacer favor de describirnos la estructura del jardín botánico a través de una maqueta. Bien, esta es más o menos el área que abarca el jardín botánico. En un inicio fueron 600 hectáreas, cuando se quitó un área que se dio a un campamento estudiantil y un área que se fue reduciendo a partir de construir una cerca perimetral. Nos quedamos con 471 hectáreas, que es lo que tiene hoy en día, divididas en más de 25 colecciones al aire libre y unas 15 colecciones bajo techo en vivero. Estamos ahora mismo aquí en esta casa del techo rojo, que es el chalet, que es la única casa que existía en la zona. Entonces solo hemos caminado desde la entrada hasta aquí. Y todo el resto, bueno. Entonces tenemos aproximadamente toda esta área destinada a la geografía mundial, donde hay un área de plantas de interés económico, toda esta área con la colección de Australia, esta área con la colección de Asia, esta área con la colección de África. Acá tenemos las Américas, América del Sur y América Central. Y hacia acá tenemos un área destinada a México y otra área destinada a Antillas. Tenemos además una colección, como les decía, de unas 50 hectáreas destinadas a palmas, que le decimos el palmetto,
una colección que le decimos bosque arcaico, que es un área de plantas más antiguas, y todo este resto que hay acá completo es el área destinada a Cuba. Esta es la zona de la entrada, está la colección de ornamentales y esta es la colección sistemática. En el área de Cuba, que es todo esto, que son unas 140 hectáreas aproximadamente, tenemos una, ¿cómo se llama? Una manigua costera, un monte seco, un área destinada a mogotes, todo lo que lo bordea es un monte semicaducifolio, dividido en occidental, central y oriental, un área de pinares, una sabana de júcaros y palmas y una serpentina. Todo eso es plantas nativas nada más. Pues como ustedes pueden ver, este jardín botánico es increíblemente diverso y de verdad que vamos a invitar a todas las personas que nos escuchen a que si ustedes visitan La Habana, Cuba, con gente tan amable, tan linda, no dejen de visitar el Jardín Botánico Nacional de La Habana, Cuba. Por supuesto, lo ideal sería tener varios días para poder visitar las distintas áreas. En este momento yo me estoy planteando seriamente si en las horas que tengo pueda por lo menos cubrir una pequeña parte de lo que es el área de las plantas de Cuba. Pero como pueden ver ustedes es algo increíble y además aquí la amabilidad de Laritza y las personas que están trabajando aquí pues garantizadas. Estimada Laritza, ¿nos pudieras comentar aproximadamente cuántas especies existen en este jardín, en este maravilloso jardín? Tenemos hoy en día un poco más de 3.000 especies. Aún no llegamos a 4.000, tenemos la meta de llegar. Y de ellas un poquito más de la mitad son especies nativas. O sea, aproximadamente un tercio del área que ocupa el jardín, o un poco más del tercio del área, está representada por el área fitogeográfica, o sea, por la zona de las colecciones nativas. Así que hay muchas plantas nativas sembradas de manera general. No, pues la diversidad que está aquí representada de verdad que es increíble. Muchas gracias. Apenas comenzamos el recorrido por la parte de Cuba y entonces Laritza nos está haciendo el favor de hablar de los júcaros y las palmas. ¿Qué nos tienes que comentar al respecto? Le decía que esta es una de las formaciones vegetales que en Cuba ya casi ha desaparecido de forma natural. Las sabanas de júcaros y palmas, o sea, eran terrenos llanos, terrenos inundables sobre todo, con la presencia de bucidas y algunas palmas y plantas, sobre todo micrófilas y espinosas, que son las comunes en este tipo de formaciones vegetales. Por la misma explotación de la caña de azúcar, o sea, se desmontaron muchos de los bosques cubanos y este es uno de los que más afectados se vio. Pero como pueden ver es desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista, por supuesto, escénico, es fabuloso. O sea, es una formación vegetal preciosa y aquí la reproducimos y la tenemos conservada como una de las joyas de la corona, como nosotros le decimos a nuestras colecciones más valiosas. Muchas gracias, Laritza. Un fósil viviente, como siempre decimos. ¿Me puedes repetir la especie? Perdón. Microsica cadocoma. Ajá. Le dicen palma de alcanfor. Ajá. Es un fósil viviente. Sí. Bueno, nada, es una especie endémica estricta de la zona de Pinar del Río, de donde soy yo, además. ¡Ay, qué bien! Entonces es una de las plantas más valiosas y es uno de los mayores símbolos que tenemos de conservación en Cuba y en el jardín. Y si a mí me fuesen a decir cuál es la planta más valiosa del jardín botánico, o sea, para mí evidentemente es ella, porque es la que más representa y la que más ha resistido todo esto, o sea. Sí, pues las cícadas se considera que vienen desde el Mesozoico y que estaban ampliamente distribuidas. De las cícadas nativas, la que más atrás. Mira, qué interesante. Muchísimas gracias. ¿Me puedes decir, Laritza, quién es la persona que tenemos enfocada aquí en este video? Bueno, es el profesor Johannes Wiese,
fue la persona que fue casi el iniciador de toda esta obra, ya fue el botánico que fue elegido para dirigir todos los procesos de diseño y de creación de toda la concepción del jardín, toda la concepción de la ciencia que se hace en el jardín y la docencia que se imparte, o la forma en que se imparte la docencia en el jardín. Y bueno, nada, fue un profesor alemán enamorado de la flora cubana y por supuesto enamorado de Cuba, y que vivió desafortunadamente, vivió en Cuba durante todo ese tiempo. Desafortunadamente en la década de los 80, muy al inicio de los 80, durante la ejecución de la obra de jardín, él falleció en un accidente de tránsito saliendo de aquí del jardín una tarde, y bueno, no pudo ver concluida la obra, pero sea su obra publicada sí se ha difundido entre los botánicos y todos los cubanos, y por supuesto es un referente y es como la esencia de lo que se hace en el jardín. Muchas gracias. Aquí tenemos Anacardium occidentale, que también se le conoce, igual que en México, como marañón. Ustedes saben, Anacardium occidentale es de donde se saca la semilla, se tuesta, y extrañamente en México se le llama nuez de la India. Bueno, aquí lo tenemos con sus flores, con sus frutos, con su pedúnculo floral. Aquí tenemos una bursera. ¿Es bursera cimarúa? Almácigo, como le decimos aquí, bursera cimarúa, sí. Ok, que para nosotros es el palo mulato o chacá. El nombre común que se le da aquí en Cuba es almácigo. Almácigo. Vamos a hacer un acercamiento para ver el detalle. Está ahí en la entrada de una formación vegetal conocida como cuaval. Es una formación vegetal específica porque crece sobre un suelo muy diferente, y es un suelo que almacena metales pesados, o sea, metales de manera general, como el níquel, como metales pesados, no, como el níquel, el cobre, y se da en este tipo de roca que le dicen serpentina, porque como ustedes pueden ver tiene como rayas verdes que recuerda la piel de las serpientes. Para poderla sembrar aquí, la serpentina se hubo que extraer 1,5 metros de profundidad de todo el terreno, o sea, es 1 hectárea de área lo que tiene esta colección, y se trajo ese suelo serpentinoso y se puso, y entonces se sembraron. Todas las especies son especies de un estrato arbóreo bajo, no tiene mucha altura, casi todas son achaparradas, un poco espinosas, pero lo mejor es que, bueno, crecen en este tipo de condiciones que no son para nada comunes o muy favorables. Muchas gracias. Nunca pensé que tuviera tantos aspectos del hábitat en cuanto a bursera cimarúa. Allá se da fundamentalmente en lo que nosotros llamamos selvas bajas caducifolias. Aquí se da en las costas, aquí se da en las montañas. Muy bien. Sí, por el clima más tropical. De hecho, estas marquitas que ven, es que hace poco mandamos a limpiar. Cuidado que esta tiene espina. Casi todo aquí tiene espina, y donde vean la marca es que les hacemos las marcas a los jardineros para que sepan que estas son únicas o son valiosas y que no las pueden cortar. Muy bien. Entonces es por eso que se ve la marca en algunas. En este momento estamos viendo un juego que se le regaló a la directora del jardín, que fue directora, una bióloga. Sí, la doctora Ángela Leiva. La doctora Ángela Leiva, que fue directora durante 40 años. Y miren, Laritza nos va a hacer favor de comentarnos de qué está hecho este bellísimo comedor. Está hecho de nada más y nada menos que de palma real, o sea, de Roystonea regia, con troncos de Roystonea regia tallado, que además tiene dibujada la palma del detrás y en el fondo uno puede ver que fue hecho con tablas de este tipo y con el mismo tronco de la palma. Las sillas, la mesa, las butacas e incluso los portamacetas que están en las esquinas.
Gracias. Nosotros lo cuidamos como una joya porque es muy antiguo Por supuesto. y tratamos de preservarlo. Claro. Es una especie nativa, es común en estas formaciones vegetales de pinares, de suelos pobres, y es muy utilizada, bueno, en el paisaje porque sirve además para poner frente al mar, crece perfectamente frente al mar, y además porque tiene una morfología interesante, o sea, esa misma presencia de raíces adventicias como zancudas así, el follaje duro y verde brillante típico de las clusiáceas y la floración y el fruto que son interesantes y utilizados en la artesanía, pues también la hacen una especie muy común de uso, por lo menos en las ciudades cubanas. Clusia rosea, copey. Sí, este es el fruto del copey, de la Clusia rosea, y como pueden ver es un fruto, bueno, globoso, que cuando abre da esta idea como de flor o de estrella, y se utiliza mucho en la artesanía, o sea, como un elemento decorativo. Ella ahora está madura aún, ¿no? No ha secado, pero cuando seca se pone muy dura, y bueno, imita la madera, es como una flor de madera abierta. Muchas gracias. Tenemos aquí una especie de tabebuya que me comenta Laritza que es una especie particular de Cuba que se llama tabebuya. Su nombre es tabebuya angustata. También le dicen roble blanco. ¿Por qué? Porque si bien la de ustedes, la rosia, la floración es más rosada, la nuestra vean que es un rosa muy pálido, casi blanco. Y de hecho cuando florece, que es ahora en la primavera, parece que nieva en La Habana, ¿no? Porque todo se pone blanco, blanco debajo de él. Esta, bueno, parece que el cambio climático lo afectó y tiene pocas flores. Ajá. Pero sí, cuando florece es majestuoso. Es muy interesante porque en algunos lugares de México también a tabebuya rosea, en algunos lugares le llaman roble. ¿Roble? Sí, y en otros lugares le llaman maculis a tabebuya rosea. Muchas gracias. Quercus cubano o Quercus sagrana es la única especie de roble en sí nativa que tenemos en Cuba. Crece en los pinares de Pinar del Río, en los bosques de pinos de Pinar del Río, y bueno, la tenemos aquí incluida dentro de nuestra formación vegetal de pinares. Como pueden ver ustedes, la hoja es algo parecido. Por supuesto, con la bellota se alimentan los cerdos, o sea, es muy codiciada para alimentar los cerdos. Sí, en México también, y se parece un poquito a nuestro Quercus oleoides. Sí. De hecho, yo pensé que era, pero no. La especie es Quercus sagrana. Sagrana. Muy interesante, aquí conviviendo con los pinos. Y bueno, pueden ver ustedes un árbol icónico de la zona tropical o semitropical de México, pero también de muchos lugares de América, de Latinoamérica. Y es nada más y nada menos que la ceiba pentandra. Ahí está caducifolia, pero ya con sus frutos a punto de madurar sus cápsulas. Y también aquí es conocido así como ceiba. Y también venerado por la gente. Tanto así que pues no se cortan las ceibas. Adelante. Las copernicias o los yareyes dentro de nuestras 50 hectáreas de palmetum. Más adelante vamos a ver los zabales y se ven también incluso algunas palmas reales, se ven listonas allá atrás al fondo. Estos son los zabales o las palmas canas, como les decimos por lo menos aquí en Cuba, a los zabales. Tenemos de varias especies, zabal palmetum, zabal yapa, palma cana, le dicen cana al rabo de potí, ese tipo de nombres. Aquí comienzan entonces las cocotrinas, que son estas delgadas y finas con esa hoja palmeada. Ahí hay argendea y alpiraguama. Aquí tenemos las trinas y las cocotrinas crinitas,
bueno, que las vimos a la entrada del jardín, las del el tronco peludo. Bueno, tenemos las dipsis, ahí se ven al fondo las arecas. Se ven dipsis de varios tipos, o sea, dipsis lutenses, y se ve esta, la que le dicen palma de anillo, dipsis madagascariensis. Aquí tenemos la otra palma cubana, la barrigona de Pinar del Río, Colpotrina raiti, que es su nombre, una palma fabulosa, está en peligro de extinción además. Entonces tratamos de conservarla y de cuidarla muchísimo. Palma típica de los campos de Pinar del Río. Comienza entonces acá otro tipo de copernicias, o sea, otro tipo de yareyes. Ya estos son más pequeños, se ven algunas palmas exóticas por algunos lugares, como la Phoenix robelini, estas que pasamos. Estas también son copernicias, y vuelven aquí las copernicias. O sea, las copernicias son, a mi entender, de las palmas más interesantes. Estas, que desde el punto de vista paisajístico son muy bonitas, que son las colas de zorro, son palmas australianas. Me gustan mucho. Estas también son cubanas, las palmecitas estas son los corojos, las palmas corojos, que son la palma esta, cola de pescado, las cariotas, que crecen en plantón, que crecen diferentes. Bueno, las palmas de aceite africanas, los elais, la guinense, y ahí se obtiene el aceite del jabón. Sí, que ha del sido un palmolive. problema. Vaca. De Cauto Cristo a Río Cauto, por las riberas del río, se escucha desde el bohío